crucifixión, o lo que se le conoce como Viernes Santo, ¿verdad? ¿Por qué Viernes Santo? ¿Por qué el día de la crucifixión? ¿Estamos seguros de que hoy fue la crucifixión? ¿Estamos seguros que fue un día como hoy? No. Fíjate que yo le preguntaba eso mismo a un señor, a un teólogo. Venga, mi amor. A un teólogo le decía, ¿hay seguridad de que fue hoy? ¿O estamos como en diciembre? Que no, estamos seguros que en diciembre no nació Jesús. Dice, no, la diferencia es que ahora tenemos una noción muy certera de que fue en esos días. No se sabe si fue el jueves, no se asegura si fue el jueves o fue el viernes, el día en que fue crucificado. Uno de los dos días. La tradición, lo hemos hecho por tradición, que fue el viernes, pero en realidad no hay una certeza entre cuál día haya sido. Pero estamos muy cerquita de eso. ¿Por qué? Porque se hizo durante la Pascua. Y la Pascua estaba medida de acuerdo al año lunar. Entonces, de acuerdo a la posición de la luna, se tiene una cierta seguridad de que fue alrededor de esos días. Así que, como yo se los he dicho anteriormente, la existencia de Cristo nos prueba a nosotros de que este libro, lo que aquí se escribe, lo que aquí se dice, lo que está dicho, es real. Entonces, esa es la existencia de Cristo. Y como hay evidencias, inclusive científica, de la existencia de Cristo, hay evidencia científica, inclusive de la evidencia de Cristo, entonces por lo tanto podemos tener la seguridad de que este libro es real. De lo que ahí está, es real. De que lo que ahí manda es como ahí dice. Y desde el inicio de la Biblia, en Génesis, nos habla de que iba a venir un Salvador. Nos habla de que Dios creó al mundo, hizo la creación y nos dio potestad, nos dio poder sobre toda la tierra. Nos hizo nos creó a Adán y Eva y luego les dice, vayan y señoreen la tierra. Eso ya he tocado poquito aquí y allá acerca de eso. Pero a Dios le interesa y le gusta la multiplicación. Y le gusta la producción. Y le gusta el señorío. Y eso mismo nos lo pasó a nosotros. Como a Adán y a Eva le dijo, ustedes se van a encargar de señorear la tierra. De ustedes va a ser el control de la tierra. Y después viene el diablo y le quita el control a Adán. Cuando viene y le quita el control a Adán, el diablo de la tierra, entonces nosotros como seres humanos le habíamos cedido al diablo el control que Dios nos había dado a través del pecado. Porque a través del pecado, una vez que eres un pecador, conscientemente estamos de que después de que te gusta algo, lo vuelves a hacer, aunque esté mal, porque me gustó. Y después eso no se queda allí, desafortunadamente viene y nuevamente se repite ese pecado, Una vez que un pecado se repite, se hace un ciclo de vida, un estilo de vida. Una vez que se hace un estilo de vida, ya no reinas tú sobre tu vida. ¿Quién reina? El pecado. Y entonces vino a tomar control de nosotros. El pecado, desde cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, vino a tomar control de nuestras vidas el pecado. Como vino a tomar control de nuestras vidas el pecado, entonces ya nosotros no le servíamos a Dios, sino al pecado. ¿Cuál es el pecado que te asedia? No me lo digas. ¿Cuál es ese pecado que tú sabes que tienes? Que quizás nadie más sabe.
que quizás en la iglesia, tu familia, tus hermanos, tus amigos, quizás no lo saben, pero tú sí lo sabes. ¿Cuál es ese pecado que ha tomado control de tu vida? ¿El egoísmo? ¿La avaricia? ¿El chisme? ¿El odio? La lista es grande. Seguimos. ¿El qué? La envidia, la flojera, la glotonería. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene toda esa lista de pecados? Porque desde el principio Dios puso una lista, unas leyes, porque quería ser un pueblo diferente a los demás. Quería ser un pueblo diferente a los que había en la tierra. Y para eso escogió a Abraham. Y dice, de tu descendencia vendrá el Salvador del mundo. De la descendencia de Abraham iba a venir el Salvador del mundo. Estábamos en pecado, estábamos asediados por el pecado, estábamos enamorados del pescado, del pecado. Y no había otra salida para nosotros más que seguir en el pecado. ¿Cuántos no conocemos? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces decimos y vemos a las personas que dicen, el pobrecito se fue, pero ya está con Dios. Ojalá y sí. Pero la persona era un drogadicto, violaba niños, robaba, decía maldiciones, ofendía a medio mundo. Y como quiera le decimos, ya está con Dios. Te digo, ojalá y sí, no me malinterpretes, de verdad, yo quisiera que fuera verdad. Pero como la Biblia nos habla de otras cosas, para poder tener la salvación, yo no puedo tener la seguridad de decirte, sí, está con Dios. La persona les puso a hacer todo eso. ¿Por qué? Porque su Señor no era Cristo, era el pecado. Ni siquiera era Él. Porque yo, por ejemplo, tengo un hermano que no se puede gobernar él porque su pecado es el vicio, es el alcohol. Entonces va y se alcoholiza y él viene y golpea a la esposa, viene y le habla mal a la mamá, viene y le habla mal a todo el mundo, viene y arremete con todo el mundo. Ni siquiera él tiene control de ello, ni siquiera él es el control de su vida o el dueño de su vida. ¿Cuántos más hay así? ¿Cuántos más están así en la pornografía? ¿Cuántos más están así en el adulterio? ¿Cuántos más están así en la fornicación? ¿Cuántos más están así en los pleitos? En los grupitos. ¿Cuántos más están así en el no quiero perdonar? ¿Cuántos más están así en un montón de cosas? Pongo el ejemplo de mi hermano porque aparentemente es uno de los más visibles. Decimos, no, pues sí es cierto, es un borracho, entonces se le nota que es un borracho, actúa diferente como borracho, está gastando recursos para complacer su pecado. Pero ¿y qué con el egoísta? ¿Qué con el egoísta? También está gastando recursos para complacer su pecado. El egoísta prefiere estar en pleito con todo el mundo, pero creerse que tiene la razón. Prefiere que el matrimonio se esté destruyendo mientras él tenga la razón. Prefiere que los hijos estén, pero si mal, mientras él se crea que tiene la razón. La envidia, el chisme y todo eso. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es ese pecado que nos asedia? Vamos a cantar otro canto. Vamos a ponernos de pie. Alabanza que dice cansado. Una de las cosas que más recordamos es la
¿cómo se llama? La actuación del Vía Crucis, que se le llama, ¿verdad? El Vía Crucis. Y unas personas de mucho corazón tratan de estar participando, tratan de ser parte de ello porque se sienten que se le debe algo a Dios. Se siente que quieren agradarle a Dios. Y eso es padre, eso es lindo, eso es hermoso. Del corazón de uno debe estar siempre, no nomás en esos días, siempre nuestro agradecimiento a Dios y nuestro vivir para Él. Y nuestro querer agradarle. Nos hemos apartado mucho como seres humanos de lo que Dios quiere que sea de nuestras vidas. Nos hemos apartado mucho buscando simplemente el beneficio personal, el beneficio para nuestra carne, el beneficio para placeres, para nuestros placeres. Y nos damos muy poco espiritualmente a Dios. Nos damos muy poco. Entonces, tenemos que enfocarnos más y tenemos que enfocar nuestro ser completo constantemente, no solamente en estos días, para el Señor. Yo hablaba con un señor hace rato hace unos 2 días atrás, y me decía, yo no necesito celebrar, yo no necesito estar en Easter, en la Pascua, ¿cómo se llama en español? ¿Sí, Pascua? Yo no necesito estar celebrando Pascua, porque mi fe día tras día está con el Señor, y día tras día está mi fe fuertemente en Dios. Y yo le dije, sí es cierto, yo tampoco lo necesito, pero porque hay gente que en esos tiempos necesita y se siente bien acercarse más a Dios, hay que hacerlo. Pero nuestra fe, nuestra relación con Dios, todos los días del año se supone que sea de esa manera. Que sea buscándole a Dios, que sea acercándonos a Dios, que sea alejándonos del pecado. Porque si estamos en pecado, ¿sabes? Es muy fácil negar a Dios. La película de ayer. Caemos bien fácil en la negación de Dios. Y pensando en la negación de Dios, el negar a Dios, nosotros aquí podemos decir, yo nunca lo negaría, ¿verdad? Levanta tu mano si nunca lo negarías. A Dios, a Jesucristo. Si tú crees en este momento que nunca lo negarías, en este momento crees que nunca lo negarías, levanta tu mano con confianza. Jamás te negaría, dijo Pedro. Amén. El mismo Pedro lo dijo, ¿verdad? El mismo Pedro en algún momento, debido a su cercanía, esa cercanía que había, bueno, él caminaba con Jesús casi como Juana y Baldo caminan, casi como mis suegros caminan, muy juntos todo el tiempo, casi como Melissa y yo, juntos todo el tiempo, así de que con todo, nos conocemos con todo, sabemos quién eres, sabemos qué te gusta, sabemos lo que no te gusta. Estaban constantemente juntos, y Pedro fue capaz de decirle eso a Jesucristo: jamás te negaré. Jamás te negaré, porque en nuestra relación somos casi, aquí sin que se me tome a blasfemia, casi diciendo somos uña y mugre, ¿no? Somos bien cercanos. Nunca te negaré. Y pasa el tiempo, pasan las horas. Cuando Jesús le dice, vamos a orar, Pedro se supone que estuviera ahí por Jesús, respaldándolo en oración, y no estaba. Se había quedado dormido. La persona que tú decías va a estar ahí por mí, yo confío en que él va a estar ahí por mí, o ella va a estar ahí por mí. Cuando algo malo venga, yo sé que tengo el respaldo de él o de ella. No estaba ahí. ¿Se imagina?
La persona que te va a ayudar a bajarte de la camioneta, en lugar de eso te empuja. No. O lo va a bajar de la rampa, en lugar de eso lo deja ir, ¿no? Y como que ahí nos vemos y nos vamos a hacer dos los que vamos a dar el trancazo, mejor sea uno. Y no se vale, ¿verdad? Estoy bromeando en eso, pero con lo de Jesús fue más serio. Por supuesto que fue mucho más serio. Por supuesto que fue de que Jesús quería que Pedro estuviera ahí, que Jesús quería que Pedro estuviera fiel, pero sabía que Pedro en su humanidad le iba a fallar en algún momento. Sabía que venía esa falla. Yo conozco personas que por haberle fallado a Dios, hasta ahorita no se la perdonan, no se perdonan ellos mismos. Dios ya le pidieron perdón a Dios y Dios ya los ha perdonado, pero ellos mismos no se perdonan. Le pasó a Judas, ¿no? Judas le falló igual a Jesús, al igual, quizás no tanto como Pedro. Quizás la falla de Judas ni siquiera fue tan grande como la de Pedro. Sí, Judas decía, yo lo he visto hacer milagros. Judas quizás decía, pensando, metiéndonos en la mente de Judas, quizás decía, yo he visto que si él lo presionamos, va a ser un milagro, va a abrir los ángeles, a pedir los ángeles desde el cielo, van a venir a rescatarnos, van a pelear por nosotros, van a venir las caballerizas del cielo, todos los guerreros del cielo a pelear por nosotros y a por fin rescatarnos el gobierno romano. Quizás así pensó Judas. Pedro, 3 veces, ¿no? Y la Biblia dice que hasta echaba maldiciones al negarlo. Trataba de alejarse lo más posible de lo que Jesús le había enseñado para que tuvieran la seguridad. Es verdad, ni siquiera habla como él. Echa groserías. Dice la Biblia que Pedro echó groserías, maldijo, tratando de desafanarse de esa relación con Jesús. El pecado del miedo. El miedo, el temor. Y Pedro se dio cuenta en cierto momento que en lugar de no perdonarse, lo mejor que podía hacer era correr a la cruz, era pedir perdón, era nuevamente reconciliarse con Jesús, reconciliarse con Dios, reconciliarse con el Maestro. Antes de hacer eso, Judas mejor prefirió ahorcarse. Y a veces está así el sentido de culpabilidad no nos deja nos tiene tan culpables que llegamos ya al momento de pensar, pero es que soy tan pecador que Dios no me va a perdonar. Sientes que no mereces el perdón. Que no mereces el perdón. Pero sabes, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que a pesar de que Pedro le negó 3 veces, y porque quizás a Pedro no lo dejaba tranquilo la conciencia, cuando Jesús se le aparece nuevamente y le dice, Pedro, ¿me amas? Se le aparece después Jesús y le dice, Pedro, ¿me amas? Que estaba pescando en la mar nuevamente. ¿Sabes lo hermoso de Jesús? Para romper la maldición de las 3 negaciones de Pedro, ¿qué hizo Jesús? Vino y le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces lo hizo? 3 veces también. También le preguntó, ¿me amas? 3 veces. Si hay alguna duda de que yo te he perdonado, si hay alguna duda de que te puedo perdonar, si hay alguna duda de que se puede romper esa maldición, aquí está, 3 veces.
Dios sabe por qué hace las cosas, pero su amor es grande, su amor es infinito. Pero es terrible pensar que pudiésemos fallarle a Jesús, pero no queremos fallarle. Nunca le diríamos, no te queremos seguir. Nunca creemos en ese momento que nunca le vamos a decir, no te conocemos, no tengo nada que ver con Jesús. Pero antes de seguir, vamos a cantar otra alabanza. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar una. Y Judas pasó una situación de la que predicaba un poco la semana pasada, ¿verdad? De las masas, de las multitudes, de los grupos que cuando pasa algo bueno se juntan para decir, yeah, somos los mejores, somos los campeones, no hay que nos pare, es el otro. Y con Jesús así pasaba, ¿no? Venía pasando y ese es el que hacía los milagros, ese es el de los milagros, ese es. Y le tiraban sus túnicas y ponían sus túnicas para que caminara sobre ello, y le tiraban las palmas y le tiraban lo que encontraban, diciéndole, ese es el bueno, ese es nuestro Señor. Unos días después, lo que pasó, que tenía la oportunidad de sacar a Jesús de la posibilidad de la crucifixión. Jesús iba a ser crucificado. Jesús iba a ser entre los dos, tenía el 50% de posibilidades de no ser crucificado y el 50% de posibilidades de serlo. Y la gente que en algún momento fueron grandes multitudes, que en algún momento fueron alimentados por Él, que en algún momento fueron quizás sanados por Él. Esas multitudes que tenían la oportunidad de hacer una historia positiva en sus vidas, tenían la oportunidad de decirle, no, crucifica a Barrabás, crucifica a Barrabás. Prefirieron decir, crucifica a ese que en cierto momento le puse mi manto. Crucifica a ese que en cierto momento yo dije que lo iba a seguir. Crucifica a ese que en cierto momento yo dije que lo iba a hacer mi Señor. Crucifícalo a él, pero a Barrabás, al peor asesino, o al peor ladrón o rompeleyes de ese momento. Suéltalo. Y creo yo que aquí entre nosotros se nos hace una locura eso. Se nos hace una locura pensar eso. Que pudiésemos estar nosotros en esa oportunidad y decir, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Se nos hace una locura pensar cómo la gente pudo cambiar tan drásticamente de un momento a otro. Se nos hace una locura pensar que en cierto momento habían sido alimentados, en cierto momento habían sido sanados, quizás estaba la mujer del flujo de sangre ahí, quizás estaba el joven rico entre esas multitudes, quizás estaban personas que habían sanado sus hijos, su hija, entre esas multitudes. Y no gritaron lo suficientemente fuerte para salvar a Jesús. Y quizás tú puedas decir lo que yo pienso también. ¿Cómo es posible? ¿Qué le cabe en semejante mentezota? ¿Sí o no? ¿Qué tiene en la cabeza? Y como decía una amiga antes, la cabeza no te la dio Dios nomás para criar piojos. Piensa. Llegaron tarde a la repartición de cerebro. Llegaron tarde a la repartición de cerebro. Y se nos hace una locura pensar que Jesús pudiese quizás haber tenido una muerte más tranquila quizás. Tenía que morir. Pero de esa forma
como un pecador, como un asesino, como lo peor de la sociedad. Quizás no así. Pero en lugar de poder gritar y gritar y gritar y salvarlo y decir, hay otras oportunidades de hacer las cosas, no lo hicieron. Y muchas veces a través de la historia ha pasado así. Muchas veces yo me he preguntado por qué es que la gente prefirió a Barrabás que a Jesús. Y quizás tú también te lo has preguntado. ¿Verdad? ¿Cuánto ahorita así pensándolo, tú así fríamente, como estás aquí, como estás en este momento, le echarías porras a Jesús si hubieras estado ahí? Levanta tu mano. Hubieras gritado por Jesús en lugar de por Barrabás. ¿Verdad que sí? Por supuesto. Por supuesto que quizás hubiéramos gritado y tratado de gritar y más por Jesús para que lo dejaran libre. En lugar de por Barrabás. Lo peor, la más grande escoria de ese momento en esa sociedad. Pero ¿por qué nos pasa a nosotros lo mismo, exactamente lo mismo con nuestro pecado? ¿Por qué tenemos que volver y agarrar nuestro pecado y preferir el pecado que preferir vivir para Jesús y serle fiel a Dios? ¿Por qué nos pasa que tenemos que volver a montarnos sobre nuestro egoísmo, sobre nuestro orgullo, sobre nuestra avaricia, sobre la pornografía, la fornicación, la avaricia, lo que sea, cualquiera de esos pecados, antes de serle fiel a Jesús? Cuando en cierto momento gritamos, sí, por Jesús, por Jesús, por Jesús, eres mi Rey, eres mi Señor, y de pronto pasa algo y no, mejor voy al pecado nuevamente. No, mejor Barrabás. Pasa, pero sé consciente de ello. Sé consciente de ello. No permitas que el hecho de que en alguna ocasión hayas pecado, de que en alguna ocasión hayas fallado, de que en alguna ocasión haya sido tu pecado más fuerte que tú y hayas preferido irte por tu pecado antes que por Jesús, no permitas que eso se convierta en un ciclo. No permitas que eso se convierta en una rutina que a la larga se venga convirtiendo en un estilo de vida. Mejor que tu estilo de vida sea Jesús. Mejor que tu estilo de vida sea seguir a Jesús. Y verás, porque la Biblia lo dice. Y como comencé diciéndote hace rato, si Jesús existió, entonces lo que está escrito en esta palabra, todo es verdad. Si Él existió, entonces eso que se habla ahí es verdad. Y Él puede sanar a los leprosos, a los idosos, a los cancerosos. Puede sanar al cojo, puede dar vista al ciego. Él lo puede hacer ahorita mismo, lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Amén. Lo puede hacer con todos nosotros, pero ya no prefiramos más a Barrabás. Ya no prefiramos más a nuestro pecado. Prefiramos mejor vivir el estilo de vida de Él. Ser humilde, ser manso y humilde, como Él dijo. Ser manso y humilde, y prefiere ser manso y humilde, y el que se humilla, Dios lo va a levantar y Dios lo va a exaltar y Dios lo va a poner en un lugar alto. Amén. Amén. Y Dios lo va a poner en un lugar alto porque así trabaja Dios. Te humillas y cuando menos te lo esperes, Dios te tiene tu recompensa aquí en la tierra. Aquí en la tierra te tiene tu recompensa. Amén. Pero hay que vivir una vida en humildad, alejándonos de nuestro Barrabás y viviendo, aclamando a nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie nuevamente. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, del 26 al 48. 26. 49. Nos ponemos de pie y la leen conmigo.
los que tengan la la Reina Valera, si tienes la Reina Valera, lo lees conmigo. Si no, solamente me acompañas con la vista y yo leo la palabra. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su pueblo responde: Amén. Amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo al otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían, golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 25 al 30. Entonces, capítulo 19 del 24 al 30. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suertes con ella, a ver de quién será.
Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Voy a continuar. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Esto es palabra de Dios, amén. Amén. Por muchos otros, por la humanidad. En cierto momento, cuando estaba Jesús en la última cena, Jesús le dijo, tomando la copa, le dijo a su padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y por muchos años yo me preguntaba, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué dijo, pasa de mí esta copa? Si así lo quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué había en esa copa? ¿Sabes lo que en esa copa había? Era todos los pecados de la humanidad. Y Jesús tenía que beberlo. En esa copa se concentraba toda la inmundicia del ser humano. Desde el pecado de Adán y Eva hasta el pecado de las personas en el futuro. Y todo eso cargado, y tenía que pagar la consecuencia de todo eso, de todos esos pecados. En cierto momento y en varios momentos, como pastor, yo me ha tocado hablar con personas que han cometido una de pecados terribles, que han abortado, que han visto a su niño salir de dentro de ellas y flocharlo a una taza de baño. Personas con que he hablado que han tenido 3 parejas a la vez, que han tenido
4 parejas a la vez que han tenido relaciones con animales, que han estado en adulterio tras adulterio tras adulterio. Personas que tienen tantas cosas que yo digo, Dios mío, ¿cómo podemos ser tan sucios? ¿Cómo podemos el ser humano ser tan pecador y tan perdido? Que al oír eso hasta se me enchina el cuero, hasta se me enchina de estar pensando en lo que la gente se atreve a hacer, de tanta maldad, de tanta inmundicia, de tanta porquería. Y me siento mal y me cargo y me pesa. Y digo, eso es solamente una persona. Eso es solamente una persona a la que yo conozco. Y me cargo así, me duele así, me hiero así, me hace tanto daño. Imagínate nada más con Jesús. Imagínate nada más cargar todo el pecado, de toda la inmundicia de toda la humanidad. Toda la inmundicia de todo el mundo. El que el tarado del esposo le pegue a la mujer. El que el tarado de aquel esposo vaya y se meta con otra porque su esposa de pronto no quiere tener relaciones. El que se la pase viendo pornografía porque el que se mete con una niña o con un niño, el que se mete con animales, el que se mete con que tiene tanta porquería, hace tanta maldad. Y tuvimos que echarle todos esos pecados y Él quiso cargarnos todos esos pecados para limpiarnos de toda esa maldad, para limpiarnos de todo ese daño, para limpiarnos de toda esa inmundicia, para darnos una oportunidad de vida, para darnos una oportunidad de mejor vida, para darnos una oportunidad de no caer en ese ciclo de maldición en el que luego vemos a otros y decimos, ¿por qué no sale? ¿Por qué no se atreve a salir? ¿Por qué nos dice, hasta aquí ya basta, es suficiente? Y al contrario, sigue empeorando y empeorando, y ahí está. Porque el diablo ya a través del pecado los tiene bien sometidos. Pero solamente es una intervención de Dios, solamente es una palabra de Dios lo que puede hacer la diferencia. Solamente es una intervención de Dios, solamente es el mensaje de Dios el que va a hacer grandes cambios en la vida de las personas. Pero nuestro pecado debería ser ya cada vez más liviano, menos pesado para Jesús, menos pesado para Él. Que ya las cosas que hacíamos antes ya no las hagamos nuevamente. Que ya vengamos y seamos renovados. Que digamos, sí, yo fui eso y yo puedo ser eso. Así que no le busques, pero todavía, mira, mi límite está mucho más allá. Así que no me vas a encontrar mi límite. Y no le voy a fallar a Jesús. Y no voy a preferir a Barrabás. Y no le voy a cargar mis pecados para la crucifixión. Todo está en nosotros. Él ha apostado todo por nosotros. Él ha apostado todo por nosotros para hacer el cambio en nosotros, en nuestras familias, en nuestras sociedades, en nuestro vecindario. Él ha apostado por nosotros. Él se ha dado por nosotros. Él se dio por ti. Él se dio por usted. Él se dio por usted. Él se dio por nosotros. Él se dio por todos nosotros, porque Él sabe que si nosotros logramos cambiar como cambió a los 12 discípulos fueron capaces de transformar el mundo a través de ese mensaje, a través de apasionarse, a través de decir, sí, vivió, murió, pero resucitó. Amén.
Se fue transformado, cambió y ya no está en la tumba, ya no está en la cruz. Ya por eso no le sirvo a ese pecado, porque ya no se merece. Yo soy liberado de todo eso. Yo ya no le sirvo a mi pecado, yo ya no le sirvo a mi egoísmo, ya no le sirvo a mi envidia, ya no le sirvo a mi avaricia, ya no le sirvo a todas esas cosas. Yo le sirvo a Jesús. Yo le sirvo a Dios porque yo sé que Él sabe lo mejor que hay para mí. Amén, porque gloria yo a sé Dios. que Él sabe que es lo mejor para mí. Me han venido muchas veces personas que me dicen, ¿y cómo le hago para cambiar a mi esposo, a mi esposa? ¿No? Y yo les digo, ¿sabes? La única forma de disfrutar ese cambio es que tú te vayas enamorando más de Dios. Es que tú te vayas enamorando más de Él. Porque al tú enamorarte de Él, Él te va a decir, ahora quiero que hagas esto con tu esposo o tu esposa. Ahora quiero que hagas esto con tus hijos o tus hijas. Ahora quiero que hagas esto con tu vecino o tu vecina, con aquel que te guarda rencor o aquel que te odia. Y después, de pronto, cuando tú dices, pero me estoy humillando, ¿por qué me estoy humillando? ¿Cómo que me voy a humillar? No puede ser. Sí, pero cuando menos se des cuenta, ya eres la persona que buscan todo el mundo para que le des consejos. Ya eres la persona que tienen todos en la mejor estima, porque dice, ya no es la misma de antes, ya no es el mismo de antes. Y aunque creíamos que nada iba a pasar con él, que nada iba a pasar con su vida, y ahora Dios, o que diantres, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Pero vienen esos cambios. Ya se volvió aburrido. Con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, a través de tu cambio, a través de tu entrega, a través de tu amar a Dios, a través de tu amar a Dios, a través de apasionarte más por Él, enamorarte más de Él. Y vas a ver lo que mis palabras pueden explicar y expresar se quedan cortas con lo que Dios puede hacer y con lo que Dios va a hacer, con lo que Dios va a hacer contigo, con los seres queridos. Porque ¿tú crees que se dio a muerte de cruz? Se dio a no agarrar a sus ejércitos del cielo y decir, destrúyanme a todos estos pelafustanes. Lo podía hacer. Sí. Échale un rayito nomás y que se me acaben todos de aquí para allá, toda esa bolita, que me los destruya. Lo podía hacer, pero prefirió morir en muerte de cruz, porque ese mensaje que tú y yo tenemos ahora, vale la pena seguirlo, vale la pena apasionarse. Amén. Vale la pena seguirlo, de verdad, vale la pena. Yo no te puedo dar otro secreto para el éxito, que vale la pena enamorarse de Dios. Vale la pena amarlo. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una alabanza más. Vamos a cantar. Palabra que nunca había oído. ¿O le dan el rosario? Sí, bueno, no nos dan el rosario, sino se lee el rosario, se reza el rosario. Ok, yo pensé que se lo daban a No, a Jesús. él no. No, a Jesús no, pero la gente lo ¿No hace. son 3 caídas nada más? No, Pero son 3 caídas, son, ¿no? 12 estaciones, Pero 3 caídas. Ajá, así es. Pero palabra, eso no. Ya, es lo que yo tampoco no había oído, y él me la seguía diciendo. Y dice, eso es una tradición. Dice, bro, pregúntale a tu gente que viene de la iglesia católica. Yo Nunca lo había oído. Yo yo no iba mucho tampoco, que digamos, pero Nunca lo había oído. Él lo hacía. Porque lo hacía él. Porque él lo empezó. Lo hace. Pero lo empezó. Yo no lo hacíamos con Awilda ni con Michael. Lo empezamos con Enrique, pero decía que venía de una tradición católica, pero yo nunca lo había oído. No, ni yo. Pero esta es la última frase de Jesús: consumado es.
se ha logrado, quiere decir, se ha logrado el objetivo, se ha logrado la meta, se ha logrado lo que estábamos buscando. Pero no fue fácil. Me imagino a Dios tantos años planeando ese día. Y cada vez que lo planeaba, lloraba. Ay, sí. Cada vez que se acordaba que tenía que dar a su hijo, creo que salían lágrimas. Yo creo que se quebraba. Yo me lo imagino quebrado, llorando y diciendo. Y es la única salida. No hay hombre que pueda ser perfecto. Los requisitos eran que tenía que ser perfecto para ser el cordero que quitaba el pecado del mundo. Tenía que ser un ser perfecto. Porque en el Antiguo Testamento pues era la costumbre, también la tradición, que tenía que ofrecer una oveja perfecta de alrededor de 3 años. Nunca haber tenido una lastimadura, nunca habérsele roto un hueso, nunca haber tenido que tener un amarre, nunca haber tenido que ser amarrada. Si leyeron conmigo y se dieron cuenta, decía varias veces, hubo 2 o 3 veces ahí que decía para que la escritura se cumpliese. Esas son cosas que nadie más pudo cumplir, solamente Jesús. Son cosas que solamente Él y nadie más hasta ahorita las hubiera podido cumplir, ni siquiera Mahoma o ni siquiera a ninguno de los profetas judíos o personas judías que son bien entregadas y bien atadas a las tradiciones y bien atadas a la ley. Ni siquiera ninguno de ellos lo hubiera podido cumplir. No, porque Jesús dice, aún con el simple pensamiento estamos pecando. Aún con el estar pensando en una persona estamos pecando. Entonces no hay ser humano. ¿Quién? Y la cuestión es que desafortunadamente las diferentes religiones, aunque por un lado las religiones diferentes creen y están seguras de la existencia de Jesucristo, por otro lado no creen, no todas creen que Jesucristo sea el Salvador del mundo o el Hijo de Dios. Lo ven más como un profeta, lo ven más como un maestro, como un hombre bueno, como un ser ejemplar. Pero es tan simple pensar que no hay ser humano. No hay ser humano que pueda vivir 33 años en perfección. No hay ser humano. Entonces, si no puede un ser humano ser perfecto, tiene que haber sido Dios. Jesucristo tiene que haber sido Dios. Entonces, solamente Jesús es el que podía haberlos cumplido. Jesús tenía que haberlo cumplido, fue el único que lo cumplió. Y fue largo el proceso, fue doloroso el proceso, fue cargar una cruz mucho más pesada, mucho más grande que esa. Fue cargar una cruz por tanto tiempo, fue aguantar la corona de espinas, fue aguantar los latigazos, fue aguantar las patadas, los escupitajos, los jalones de greña. La Biblia dice en Isaías que de hecho su barba se la arrancaron. Le arrancaron la barba. Imagínate lo horrible que se siente que te jalen un pedazo, un mechón de pelo. Imagínate de aquí que te jalen. Y él sufrió todo eso. Y la película no nos describe eso. Y la película no nos alcanza a describir lo que fue la realidad de lo que sufrió. Pero estamos 5 aquí, estamos 7 aquí. Y los demás lo tomamos en serio. De verdad que si yo fuera y viera que es Zoé la que ha tenido que sufrir por la gente, hubiera dicho, yo agarrara a cachetadas a todo el mundo que no estuviera siguiendo
de corazón lo que se tiene que seguir. ¿Por qué? Porque fue mi hija la que se entregó. Pero que no sea en nosotros, que no esté en nosotros, que no caiga sobre nosotros. Que eso en algún momento no nos lo venga a cobrar Dios, a decirlos, ¿y ustedes? ¿Solamente por tradición? ¿No porque me amaban de verdad? ¿Era nada más por tradición? ¿Era nada más porque ya no había nada que hacer? ¿Era nada más porque así me enseñaron? ¿No era porque en tu corazón estaba? Esa cruz vino a purgar nuestros pecados, donde merecíamos estar crucificados nosotros. Fue crucificado Él. Pero sabes, la última frase esa, consumado es, era una frase de victoria. Era una frase que aunque la dijo, la Biblia dice que alzó su voz y la dijo, y alzó y gritó, consumado es. Y lo gritó con ganas y lo gritó con gusto, pero lo gritó con un dolor tan tremendo dentro de él. Pero esa, ¿sabes? Esa era la frase que se utilizaba en esos tiempos antiguos, cuando había dos guerreros luchando. Cuando había un guerrero contra otro guerrero luchando a los espadazos y tenían que luchar a muerte. Y cuando un guerrero mataba al otro y le enterraba la espada y se daba por triunfante, gritaba, consumado es. Porque el otro ya no tenía más poder, porque el otro ya no tenía más parte, porque el otro ya no podía hacer nada contra él. Y esa es la frase que utilizó Jesús, porque era consumado, era logrado el propósito que se tenía que hacer: vencer al diablo, vencer el pecado, vencer las adicciones, vencer lo que nos ataba, vencer aquellas cosas que a ti te tenía sumido en tristeza, en depresión, en grandes pecados que te tenía atado a un estilo de vida alejado de Dios. Viene Jesús y dice, consumado es. Ya no tienes que estar haciendo eso, eres libre de todo eso. El diablo, el que te venía a quitar la autoridad en lo espiritual, el que te venía a atar y a despegarte y a desprenderte de lo que Dios quería hacer contigo, ya está muerto, ya está quitado, ya está arrebatado, ya no tiene parte ni suerte contigo, ya no es triunfante sobre ti, ya no tiene por qué triunfar sobre ti. Ahora eres victorioso, ahora eres una persona que se puede apoderar de esa frase que Jesucristo dijo y decir, consumado es. Soy victorioso, amén. Amén. Soy victorioso. Ya el pecado no se supone que me ate más. El pecado, si me viene a tentar, lo echo fuera. Si el diablo me viene a tentar y me viene a destruir, me quiere destrozar, lo echo fuera y lo repujo para el final y lo quito de mi vida y no lo voy a dejar que me esté manteniendo pisoteado. Una de las grandes cosas que Jesucristo vino a hacer era hacernos saber lo valioso que somos. Que somos valiosos, tan valiosos que Él dio su vida por nosotros. Que lo primero que viene a hacernos saber es, no importa quién te valore o quién no te valore, Dios te valora. Amén. Y si Dios te valora y para Dios vales mucho, no importa que los demás no te valoren, tú valórate como Dios te valora y camina como ese valor que Dios te vino a dar, y camina y prepárate y anda y toma la disciplina y toma el poder y toma las cosas de tu vida, aunque las demás personas no las respeten. Tú respétate, tú ámate, tú levántate tu autoestima, tú créete que eres la hija, el hijo de Dios. Y no tienes por qué andar mirando para abajo para empezar. Amén. ¿Ok? No tienes por qué andar mirando para abajo. Porque si es consumado, entonces tu depresión y tu autoestima misma se tienen que ir. Y cuando el diablo venga y te diga, pero mira, las cosas están pasando así, así, fuera, vete fuera en el nombre de Jesús.
que no, si tú me vienes a decir eso, y el diablo se te puede presentar a través de el esposo, la esposa, los hijos, los vecinos, los que sea. Y tú tienes que decirle, no, mijito, si tú no me valoras, Dios sí me valora. Amén. Gloria a Si, Dios. si tú no me valoras, Dios sí me valora. Y para Dios valgo mucho. Y si para ti no valgo nada, te lo pierdes tú. Amén, gloria a Dios. Te lo pierdes tú. Porque Dios es el que me valora y el que me da valor. Amén. Por eso, en esta cruz, venimos a ser liberados, inclusive de la depresión, de la baja estima, de la pisoteadera que nos den otros. Él fue humillado para que tú ya no recibas humillación, Amén. para que tú ya no aguantes humillación. Y si estás recibiéndola y aguantándola y viviendo así, es que parece que no estás recibiendo la libertad. Y el consumado es de Jesús. Pongámonos de pie, vamos a ver.